Hola, mi nombre es Andrés Calderón, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho por la Universidad de Yale. Soy profesor a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, donde también me desempeño como investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y soy director de la Clínica Jurídica. Cuando hablamos del rol subsidiario del Estado nos estamos refiriendo a nivel constitucional en el artículo 60, ¿no? Que lo que señala es que el Estado solo por ley expresa puede realizar actividad empresarial subsidiaria. Cuando nos referimos al rol subsidiario, y probablemente la razón por la cual está incorporado en la Constitución tiene que ver con la posibilidad de que el Estado pueda dedicarse a hacer una función que no es para la que ha sido diseñado o pensado inicialmente, ¿no? Que es la provisión de bienes y servicios. El Estado está concebido para defender o para garantizar la vigencia de los derechos y las libertades de las personas, y ya cuando adoptamos el modelo económico que está previsto en la Constitución del 93, lo que hacemos es aceptar que el Estado no tiene por qué dirigir la economía y no tiene por qué reemplazar a los privados en el desarrollo de estas actividades. ¿Por qué es importante entonces que esté esto en una regla constitucional? Porque si no estaba, no habría la salvaguarda, la garantía de que el Estado se va a dedicar a las tareas principales que tiene, ¿no? Como seguridad, como administración de justicia, como tutela de los derechos de las personas. Y puede quitarle el protagonismo que le debería corresponder a empresarios y consumidores en torno a las decisiones de interacción de bienes y servicios, ¿no? O sea, conducir la actividad empresarial. Si no tuviéramos esta consigna en la Constitución, podríamos caer en los riesgos de la época, por ejemplo, más cercana que tenemos de recuerdo, de las 70s y 80s, en los cuales el Estado despilfarraba un montón de dinero en actividades empresariales, en aventuras empresariales a las cuales realmente no le fue muy bien, porque, como sabemos, el Estado, al gastar dinero que no es propio, no es de sus bolsillos, sino es del bolsillo de todos los contribuyentes, suele ser un mal administrador, ¿no? O sea, quien no tiene nada que perder probablemente lo despilfarra. El rol subsidiario, como ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, tiene un par de excepciones que no solamente abarcan la actividad empresarial, ¿no? Por un lado, dijo el TC en esta famosa sentencia del caso bandas mínimas de transportes, ¿no? Creo que es la 008-2003, dijo que el Estado puede ser subsidiario desde una perspectiva vertical. Esto quiere decir que hay ciertas competencias en los distintos niveles de gobierno, ¿no? O sea, el gobierno nacional, luego el gobierno regional y luego el gobierno local, y entonces era una especie de, como que de defensa de las competencias. El regional no se puede meter a hacer lo que le corresponde al local y el nacional no se puede meter a hacer lo que le corresponde al regional. Y luego hablamos de subsidiariedad económica, que la podemos entender en sentido estricto a lo que refiere más precisamente el artículo 60 de la Constitución, que es actividad empresarial. El Estado no se va a meter a realizar actividad empresarial allí donde ya existe suficiente oferta privada, donde los privados ya están incorporados en esa actividad. Eso por un lado, o en un sentido más amplio, que es como lo ha entendido y creo correctamente el Tribunal Constitucional, al decir que esto es un mandato de protección de los privados y de la autonomía de los privados frente a lo que puede hacer el Estado. Entonces, allí donde los privados pueden solucionar sus problemas entre sí, donde entre ellos pueden contratar, intercambiar propiedad, cambiar titularidades, no es necesario que intervenga el Estado. Es necesario que intervenga el Estado allí donde se pueda detectar que hayan fallas, ¿no? Como, por ejemplo, externalidades, como sea necesario la provisión de bienes públicos que no se van a proveer de otra forma, cuando pueda existir algún problema de simetría informativa que valga la pena corregir, o en algunos supuestos de monopolio. Entonces, en estos casos puede intervenir el Estado subsidiariamente. Entonces, hay por un lado el mandato de que el Estado no suplante a los privados en la toma de sus decisiones y que no se les imponga cargas o obligaciones más allá de lo necesario. Y por otro lado, específicamente en el desarrollo de actividades económicas, de actividades empresariales, el Estado no puede hacerlo salvo que se cumpla con los 3 requisitos que están previstos en la Constitución. Creo que esa pregunta encierra 2 realmente, ¿no? O sea, si hablamos de cuando la actividad empresarial estatal es lícita, lo que nos dice la Constitución es que se tiene que cumplir 3 requisitos. Que haya una determinación por ley expresa, que tenga naturaleza subsidiaria, es decir, no existe oferta privada
que cubra las demandas de la población, y entonces ahí el Estado interviene como una especie de suplente. Y la tercera es que haya un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, que eso es algo que normalmente lo determina el Congreso al momento que decide aprobar a través de una ley si es que vamos a realizar actividad empresarial en algún sector o en algún segmento de este sector. Pero por otro lado, la pregunta también encierra la idea de cuándo se está ante actividad empresarial. Y ahí es importante recordar algunos criterios que ha ido desarrollando el Indecopi cuando ha tenido que analizar si el Estado estaba compitiendo leal o deslealmente con los privados. Esto es, si es que respetaba el artículo 60 de la Constitución, y si no lo respetaba, el Indecopi podía eventualmente declarar que esto era una infracción a un artículo específico de la Ley de Competencia Desleal, que es el artículo 14, que dice que hay un acto de competencia desleal que es considerado violación de normas. En este caso, la norma que se estaría violando y respecto a la cual estaría obteniendo una ventaja competitiva el Estado sería el artículo 60 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho Indecopi sobre la actividad empresarial? Ha dicho que esta regla de subsidiariedad y de ley expresa y de alto interés público y manifiesta conveniencia nacional aplica solamente cuando el Estado realiza actividades económicas que se consideren empresariales, es decir, que supongan la provisión de bienes o servicios en un mercado y en el cual se comporta como un competidor más. Puede haber algún tipo de actividades que no se consideren, a pesar de ser provisión de bienes o servicios, intercambio, ¿no?, de estos bienes y servicios, que no se considere empresarial. Y la ha llamado actividad prestacional o actividad asistencial, que la he entendido de manera restringida y creo yo de forma correcta también para algunas actividades en donde el Estado tiene la obligación de actuar aun cuando no sea subsidiario, y lo ha hecho en base a otros artículos del régimen económico constitucional que reconocen que el Estado tiene un deber en la promoción de ciertas actividades, llámese educación, llámese salud, llámese seguridad social o también fomento del empleo. Entonces, aun si el Estado realizara actividades en estos sectores y lo hiciera no con el ánimo de competir o proveer bienes o servicios, sino simplemente atender una necesidad por parte de la población que puede estar cubierta por la oferta privada, pero respecto de la cual se entiende que el Estado tiene un deber especial, entonces ahí se dice eso no califica como actividad empresarial y por lo tanto no tiene que sujetarse a esta regla de subsidiariedad que está prevista en el 60 de la Constitución. Ok, aquí hay un tema interesante, ¿no?, que es que hay reserva de ley para realizar actividad empresarial y entonces uno podría preguntarse, oye, pero los municipios, por ejemplo, suelen realizar bastante actividad empresarial. Basta con que el Consejo Municipal a través de una ordenanza lo apruebe porque finalmente es una norma con rango legal. Yo creo que no, y creo que no por dos razones. Es decir, creo que se necesita una ley expresa del Congreso, conforme lo ha señalado la jurisprudencia del Indecopi también cuando ha analizado este requisito. Creo que no, por un lado, porque al referirse a ley expresa, y esto es, desde aquí sigo el criterio interpretativo del Indecopi, el legislador lo que ha querido es poner un cortapisa y decir, oye, solamente vamos a hacer por excepción actividad empresarial, a pesar de que no es lo lógico bajo nuestro modelo económico, cuando la representación nacional, ¿no?, tome esa decisión. Y no cualquier persona, o sea, no cualquier norma con rango de ley, ni siquiera un decreto legislativo, no un decreto de urgencia, no una ordenanza municipal, y los antecedentes de la discusión previa a la Constitución cuando se pone ese requisito creo que avalan la idea de que lo que se quería era establecer una condición muy acotada a ese supuesto, ¿no? Además que por los principios de interpretativos del derecho tenemos que esta es una norma de excepción, la de contemplar la actividad empresarial estatal, y no la podríamos interpretar extensivamente para cubrir o para darle cabida a otras normas de autorización. O sea, no, si dice ley expresa deberíamos entenderla en sentido estricto, y esto es el Congreso. Y además, el segundo elemento que me hace concluir que no podrían realizarse actividades empresariales municipales a través de ordenanza u otras normas que no sean leyes del Congreso, es que en el desarrollo constitucional, la misma ley orgánica de municipalidades, cuando contempla las actividades empresariales de índole municipal, señalan que tiene que aprobarse por una ley del Congreso, ¿no? Entonces creo que es
una interpretación sistemática, además, en el sentido de lo que se está buscando con este mandato constitucional, nos obliga a no extender la cantidad de supuestos en los cuales se puede llegar a esta excepción que no es deseada, en la que el Estado invierta recursos de todos para hacer un emprendimiento empresarial. En sí, el tema de la actividad empresarial estatal es muy interesante, no solamente porque miremoslo no solamente como una especie de obligación que tiene que realizar el Estado en abstracto, sino que también es una garantía y un derecho para los ciudadanos que por un lado están financiando el Estado y no quieren que éste se aventure a realizar actividades en donde no tiene los incentivos para desarrollarlo de forma eficiente y no van a sufrir los castigos de una mala decisión empresarial, sino también miremoslo como, por un lado, la contribución del Estado, o sea, de los privados, que no queremos financiar o subsidiar una actividad que en realidad no es conveniente y no queremos que se desperdicien estos recursos, sino también como un incentivo para que cualquier persona, cualquier empresa, se pueda dedicar a realizar esta actividad sin temor de que aparezca alguien, una entidad estatal, que con las ventajas que esto tiene pueda competir deslealmente contra él, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los beneficios que tiene y una de las garantías más importantes que tiene nuestra Constitución, la de la actividad empresarial del Estado solo de forma subsidiaria. Y muchas gracias a los alumnos del Taller de Investigación en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta entrevista y por permitirme conversar con ustedes sobre este tema.